Hola, soy Sandro Marcone, bienvenidos a una edición más de Conecte. Conecte es un espacio de reflexión y discusión sobre el futuro de la educación en el Perú. Salir de la crisis educativa es un consenso que probablemente todos compartimos, pero tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a conversar sobre elementos mínimos pero sostenibles de lo que queremos que sea la educación en el Perú, ¿no? Para que nos ayude a construir la sociedad de la información y del conocimiento, para que nos ayude a reforzarnos como nación. El tema de esta semana tiene que ver con esto de copiar y pegar, ¿no? El copiar y pegar en la cultura escolar, ¿no? Pero incluso universitaria, como hemos visto en los últimos casos, y no solo en los estudiantes, sino en los docentes, ¿no? Para conversar sobre esto viene una persona con mucha experiencia, es Pilar Appiani. Ella es directora académica nacional de la red Futura Schools. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Sandro. Cuéntanos, yo creo que hay mucha gente que debe tener claro qué cosas son los Futura Schools, pero si nos quisieras, por favor, cuéntanos un poquito de esta red de Futura Schools, dónde está, de qué se trata. Cuéntanos. Correcto. Futura Schools es una red que ya tiene 10 años en el mercado. Ahorita nosotros estamos en 6 regiones del país. Pertenecemos al grupo Zárate Verástegui y en la línea de trabajo, nuestro enfoque educativo y nuestro enfoque pedagógico está orientado fundamentalmente a dar una educación centrada en el estudiante de vanguardia, donde le ponemos 3 componentes básicos. El componente del manejo tecnológico, y por eso este tema para nosotros nos resulta tan atractivo y me pareció súper buena la idea de poderlo conversar contigo. El segundo enfoque que trabajamos es el tema del desarrollo de habilidades socioemocionales. Y el tercer tema es el trabajar, y por eso decimos el aprendizaje ahora es en red. Trabajamos en un concepto que se llama comunidades diversas de aprendizaje. Es decir, nuestros estudiantes de todas las sedes llevan clases entre sí. Y además estamos, ya este año lo hemos iniciado y estamos yendo a trabajar con estudiantes de una corporación también en Chile y hacemos clases cotidianas. No es un webinar, no es una ocasión puntual, sino desarrollamos sesiones de clases cotidianas en red y a partir de ahora de manera internacional también. Genial. Suena espectacular. Yo creo que no son muchas las instituciones que le dan pues esa importancia a lo socioemocional. Pero justo durante la semana, algunos de los que nos están viendo seguramente ya lo saben, pero normalmente lo que sucede es que la columna de opinión que se publica en Perú 21, que escribo una vez cada 15 días, da origen a una columna, una videocolumna, y esa videocolumna que también se publica los viernes, luego da origen a una entrevista, ¿no? Entonces, si estamos justamente en esa entrevista, me permite durante esa semana mirar las reacciones en redes, en el Facebook, en el LinkedIn, en el Twitter, ¿no? de Perú 21, ¿no? Y claro, hay padres y madres preocupadas por el asunto de copiar, ¿no? Y sienten que es una cosa que es de los niños y las niñas y jóvenes de hoy, ¿no? Que es una cosa de la actualidad. En tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Tú crees que efectivamente el copiarse es un elemento que está en la cultura escolar recientemente? No sé si has visto, yo soy asidua de TikTok, ¿no? Porque gran parte de mis estudiantes usan y consumen TikTok e Instagram, ¿no? Y el otro día veía un video en TikTok sobre los profesores de antes, cómo encontraban los que le llamábamos nosotros antes los plagios, ¿no? Y estaban los acordeones, y estaba el que lo escribías en el borrador, que lo escribías en una tirita larga y te lo ponías como una liguita, o sea, esas cosas, o el concepto de, y aquí es donde yo quisiera enfocar el tema, ¿no? El concepto de ser vivo, de descubrir que le puedo sacar la vuelta a algo, que soy más vivo que tú, ese está, digamos, muy asociado en el concepto de copiar y pegar sin decir cuál es la fuente, cuál es el origen, o citar quién es el que tuvo la idea primigenia, ¿no?
Yo creo que el tema tiene que ver, y por eso nosotros, lo comentaba hace un instante, trabajamos mucho en el concepto de em, trabajar en comunidad y trabajar en red, porque lo que ayuda es a que los chicos se den cuenta que hay que respetar no solo los derechos de autor, no solo los puntos de vista de los demás, sino también respetarse uno mismo. Y copiar es una manera indirecta de decir que no te sientes lo suficientemente valioso como para decir que tienes la capacidad de opinar, aunque te equivoques, ¿no? Porque el aprendizaje es eso, es un proceso de ensayo-error y no es malo equivocarse. Lo malo es que no encuentres la manera de mejorar y de seguir retándote al respecto. Yo creo que hay un punto muy importante y con esto concluyo esta parte, y es que no, es un poco difícil decir si hay algo nuevo bajo el sol, ¿no? Creo que en realidad ya muchas cosas están hechas. No interesa que yo copie y pegue o que yo me sepa toda la tabla de multiplicar o que me sepa todas las fechas que pueden existir, ¿no es cierto? Yo creo que hay un punto muy importante y es el punto de qué hago con el conocimiento. No es solo copiarlo por sí mismo para que me saque 20 o para que el profesor me apruebe o para que yo crea que engaño a mis padres, a mis profesores y a todo el mundo diciendo que me he sacado buenas notas. O que soy un buen profesional que ha inventado, pues no sé, la trascendencia del ser, ¿no? Creo que el punto aquí fundamental para nosotros es qué hago con el conocimiento y cómo al retarme con el manejo del conocimiento para una situación concreta, práctica y real, además demuestro qué tan valioso me siento yo mismo, ¿no? Y creo que ese es un punto en el que debemos trabajar mucho en la educación básica regular. El concepto del fortalecer la autoestima es un concepto bastante manido, pero en realidad creo que hay que trabajar eso, ¿no? Claro, creo que es muy importante efectivamente la mirada, la perspectiva desde lo socioemocional que le está dando y que le da la red de Futuro Schools, entiendo, ¿no? Porque además eso también tiene que ver con las familias, ¿no? Y con los cuidadores principales y cuáles son los valores que para las familias, ¿no?, tiene la educación. Si las familias construyen un contexto alrededor del estudiante en donde el fracaso es un problema, ¿no?, en donde la memoria es importante, ¿no?, si se alejan de cosas tal vez mucho más sólidas y más sostenibles en el futuro, pues están haciendo la mitad del camino al copie, ¿no? Y entonces a veces perdemos de vista que el problema puede empezar no por la juventud o por la tecnología, sino por la misma familia, por lo que valora y cree la familia, que son los beneficios de la educación. ¿O a qué le estás dando valor, no? Si le estás dando valor a la nota en sí misma o a lo que la nota representa, ¿no? Si yo le doy el valor a que mi hijo me trajo un A o un AD, ¿no es cierto? Y ese es el fin último y yo premio, reconozco y reafirmo a mi hijo porque me trajo una A o una AD, de repente no me estoy dando cuenta que mi hijo me puede haber traído una B, pero que el proceso de descubrimiento del propio aprendizaje puede haber sido para él muchísimo más rico e incluso puede haber aprendido mucho más, ¿no? Eh, Creo yo que el punto aquí, y por eso, por ejemplo, nosotros en Futura no trabajamos con exámenes, nosotros no les tomamos a los chicos el examen convencional de ya chicos, guarden cuadernos, saquen una hoja de papel, que era el concepto de mi época, por ejemplo, sino que nuestros exámenes bimestrales están centrados en proponerles a los chicos retos. Y ellos pueden sacar la información, usar sus dispositivos de uso personal, pueden compartir la información entre ellos, pueden dialogar, porque lo que les pedimos que respondan es un reto. No es que me digas cuánto es 2 más 2 o cuál es el trinomio cuadrado perfecto.
¿Qué haces con esa información que tú acabas de fusilarte de Internet, ¿no es cierto? ¿Qué haces con esa información y qué sentido práctico le encuentras a esa información? Ahí es cuando tú demuestras que realmente has aprendido. Porque te diré, en mi época a mí me pedían que me aprendiera de memoria el libro de ciencias. A ver, pregúntame la primera página del libro de ciencias, créeme que no me acuerdo, ¿no? Pero lo que pude haber hecho en la práctica, este ensayo-error, este sentir que me apropio del aprendizaje y del conocimiento, creo que eso es lo que los padres tienen que evidenciar. Entonces, el otro día veía una serie que se llamaba Lecciones de Química y como una química ponía en práctica todo lo que conocía sobre química para la cocina. Genial, porque te establecía unos platos absolutamente deliciosos. Y es lo mismo, ¿no? O sea, un chico que me diga que va a hacer el arroz con pollo porque entendió el proceso químico de la composición de los alimentos, porque entendió las propiedades nutritivas, porque entendió la combinación de todos los elementos que conforman la preparación del arroz con pollo, pues genial, maravilloso, porque me está demostrando una cosa muy cotidiana de qué es capaz, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros hemos visto estudiantes nuestros que esta generación, además, me parece súper valioso, está bastante preocupada por el tema de la conservación del planeta. Entonces, en Piura, nosotros tenemos un colegio en Piura, nuestros estudiantes estaban preocupados porque hemos visto que con el fenómeno del niño hemos tenido, por ejemplo, invasión de grillos. Ya había una plaga de grillos por todo lado. ¿Qué han hecho los estudiantes como parte de su proyecto, como parte del proceso de aprendizaje? No han aprendido las propiedades de los, o repetido las propiedades de los insecticidas. Han inventado un insecticida orgánico con hojas de molle para que pudieran alejar los grillos. Y los han probado en distancia, en tipos de ambientes, en amplitud, etcétera, etcétera. Lo han registrado todo eso, lo han puesto en información, han compartido su código QR para que sus compañeros de Tacna puedan mirar lo que están haciendo ellos. Y bueno, en sus colegios y en sus casas no hay grillos. Claro. Entonces, es una situación concreta de aprendizaje. Claro, ¿no? Obviamente, hemos obtenido la información. El aprendizaje por proyectos, localizado, ¿no es cierto? Es decir, que es difícil ir a copiar, ¿no es cierto? O usar ChatGPT para copiar una situación que es absolutamente local, ¿no? En un aprendizaje contextualizado. Creo que de alguna manera, ¿no? Bueno, el tiempo nos gana, te agradezco muchísimo, Pilar. Yo creo que han sido dos pastillas perfectamente recordables para los padres, las madres, los cuidadores que nos están viendo, ¿no? En términos de si nosotros le damos tanto valor a la nota por defecto, ¿no es cierto?, a la calificación y no exploramos el proceso que está detrás de esa nota, entonces de alguna manera estamos diciéndole el fin justifica los medios. Y si nosotros en casa validamos el fin justifica los medios, pues nuestros estudiantes de todos los niveles van a tener dificultad para cultivar la honestidad cognitiva, la honestidad académica. Muchísimas gracias una vez más, Pilar, por ayudarnos y acompañarnos en esta reflexión. Y amigos, amigas, con ustedes, ¿no? Es hasta la próxima entrevista, ¿no? En 2 semanas. Muchísimas gracias.